Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos por empezar un vivo en el que vamos a hablar sobre discapacidad y derechos y van a poder hacer todas las dudas que posean. Vamos a esperar unos minutos más a que se sume nuestra invitada, la doctora Bianco, que es un amor. Tuve oportunidad de charlar ayer y hoy con ella. Así que las dudas que tengan sobre la medicación, certificado de discapacidad, si es necesaria o no, todo eso lo pueden ir dejando en el chat y vamos a tratar de responderla en los minutos que vayamos a compartir. Muchas gracias Lala, Renzo, Cari, que se van sumando. Dame minutos, ingresa la doctora y vamos a poder charlar con ella. ¿De dónde son? Me quieren ir contando, hace un calor, yo soy de San Juan, acá estamos con un poco más de 31 grados y está bastante dura la tarde. Ahí está Dedit, que es parte del equipo también de Espacio de Epilepsia. Muy bien, tenemos de España, genial. Qué lindo España, ¿eh? Estuve hace un par de años. Desde Chile también. ¿Hay alguien que ahí tiene alguna duda sobre la renovación del CUT? Ya le vamos a preguntar también a la doctora. Muy buenas tardes. Ya estamos con la doctora. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias Fernando. Acá dispuesta a brindarles herramientas para las personas que padecen el diagnóstico de epilepsia para que puedan acceder a la cobertura integral de salud que necesitan, ¿sí? Genial, doctora. ¿Te querés presentar vos? ¿Nos querés contar un poco a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Porque en Espacio Epilepsia estamos acostumbrados y acostumbradas a charlar con doctores, pero muchas veces son médicos. No es tu caso. ¿Nos contás cuál es tu especialidad? Sí, sí, este es otro aspecto. Soy abogada especializada en todo lo que es acceso a la cobertura de salud y discapacidad. Soy asesora de FADEPOF, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y de algunas ONGs de pacientes. Y bueno, y mi función principal es tratar de dar herramientas o brindar herramientas para que la gente con cualquier tema de salud o de discapacidad pueda acceder a la cobertura. En este Ujú. caso, con el tema de epilepsia, la respuesta del derecho, primero les quiero dar una buena noticia, es sumamente amplia y completa de todos los requerimientos de las personas con este diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque puede ser tanto desde el aspecto de la normativa de salud como del aspecto de la normativa de discapacidad. Es decir,
que para acceder a la cobertura de los medicamentos, tratamientos, los estudios diagnósticos o las cirugías que puede llegar a requerir una persona con este diagnóstico, no hace falta siempre contar con el certificado de discapacidad. Y esto es muy importante porque no todo el mundo lo sabe y hay mucha gente que no quiere tramitarlo, aunque después vamos a explicarles que en realidad a veces conviene, ¿sí? Pero esto es importante, saber que se puede acceder a la cobertura de los tratamientos, los medicamentos, tanto de la normativa de salud como desde la normativa de discapacidad, es decir, con o sin certificado. La diferencia... Si lo poseo o no lo poseo. Claro, tal cual. Lo que pasa es que en algunos casos va a facilitar mucho el acceso y va a evitar la judicialización, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿cuál es la diferencia si uno tiene certificado de discapacidad o no tiene? Son los beneficios sociales. Es decir, la discapacidad no solamente va a dar una cobertura a todo lo que son los requerimientos médicos, sino también a los sociales. Por ejemplo, cuando esa persona está en una situación de vulnerabilidad, ya sea económica o una situación de vulnerabilidad extrema, el contar con el certificado de discapacidad le permite acceder a muchos beneficios más allá de lo médico. Entonces, ahora vamos a explicar primero cómo es desde el aspecto de salud, es decir, sin certificado de discapacidad. Sí. Sin certificado de discapacidad hay dos maneras de acceder al 100% de la cobertura, dependiendo también del tipo de epilepsia que padezca la persona, ¿no? Padezco presente, ¿no? A veces no se padece, ¿no? A veces con tratamiento uno lleva una vida aceptable. El tema es que, de acuerdo al tipo de epilepsia que presente la persona, por ejemplo, la epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico o algún otro tipo de epilepsia, puede tener cobertura desde lo que se denomina enfermedades poco frecuentes, es decir, cuando una enfermedad es poco frecuente, cuando afecta a una porción muy reducida de la población en relación a la situación epidemiológica del país, es decir, cuando es menor a 1 cada 2.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de epilepsia, como la refractaria del tratamiento resistente al tratamiento farmacológico, puede ser considerada enfermedad poco frecuente. Y entonces ahí tiene asistencia integral, ya sean médicos especialistas, aunque sea fuera de cartilla, medicación, tratamientos, estudios diagnósticos, a veces tienen que hacerse estudios específicos previos a una cirugía de un neuromodulador, creo que se denomina, no sé cómo se llama bien la cirugía, pero, o sea, tiene toda esa cobertura desde la ley de enfermedades poco frecuentes. Después también tenemos la ley de epilepsia. La ley de epilepsia es la 25404. Esta es una ley nacional y lo importante de esta ley es que se considera parte integrante del programa médico obligatorio, es decir, del PMO. El programa médico obligatorio es el piso mínimo obligatorio de cobertura que tiene que dar una obra social o una prepaga, no importa qué tipo de forma jurídica tenga, ¿sí? Ahora bien, esta ley que es modificatoria del PMO es una ley nacional a la que adhirieron la mayoría de las provincias, ¿sí? No todas, algunas tienen su propia ley, como en el caso de Córdoba, ¿sí? Que sé que, Fernando, sos de Córdoba, ¿no? Espacio Epilepsia es de Córdoba. De San Juan. Ah, de San Juan. Sí, es que el Espacio Epilepsia están distribuidos por varios continentes, incluso. Bueno, entonces, bueno, después cualquier cosa me dicen, cualquier provincia, y les digo cómo es en esa provincia, pero la mayoría adhirió a la ley nacional. Y si en Argentina tienen, por más que vivan en La Quiaca o en Ushuaia, pero tienen una obra social nacional o una entidad prepaga, se aplica esta ley 25404. ¿Esta ley qué dice?
dice que todas las personas que presenten diagnóstico de epilepsia tienen derecho a la atención integral. Y cuando se dice atención integral, esto significa que no es el porcentaje, o sea, si hubiera querido poner el 70%, mantener el 70% del programa médico obligatorio, entonces no hubiera hecho falta una ley. Por eso, porque como en el PMO la cobertura de los medicamentos antiepilépticos están al 70%, esta ley específicamente al decir cobertura integral, la jurisprudencia tiene dicho que es el porcentaje de cobertura es al 100%. Y al hacer atención médica integral por la ley de epilepsia, la persona sin certificado de discapacidad puede pedir al 100% cobertura de medicamentos, tratamientos, los estudios video EEG previos para saber si hay que hacerse la cirugía o no, para la cirugía. Es decir, con esta ley tiene la persona una protección integral. Pero lo más maravilloso de esta ley, Fernando, no es que solamente otorga este acceso a la cobertura médica, sino también tiene otros beneficios que hacen a la vida social de las personas con diagnóstico de epilepsia. Por ejemplo, favorece la integración en la educación, que no puede ser objeto de discriminación a nivel laboral, aunque esto es muy difícil en la vida práctica, eso quizás también merezca una charla específica, y o sea, todo lo que es evitar la discriminación laboral, favorecer que no lo discriminen a nivel educacional, es decir, que es muy completa esta ley y comprende todos los aspectos que requiere una persona con epilepsia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona ya con este diagnóstico de epilepsia tiene quizás un estadio avanzado de la enfermedad o se trata de otro tipo de epilepsia específico, dado que hay varios por lo que estuve mirando un poco, entonces a veces cuando esta alteración funcional de la salud le provoca obstáculos en la integración social, entonces ahí se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Entonces el legislador, ¿qué respuesta le da a estas personas? Les dice, bueno, si saca el certificado de discapacidad, este instrumento público le va a brindar una cobertura integral médico y social para nuevamente dejarla en igualdad de oportunidades que una persona que no tiene ese diagnóstico de epilepsia. Entonces ahí entra a jugar la cobertura de discapacidad, es decir, para paliar esa situación de vulnerabilidad social que se encuentra esa persona. Es decir, no todas las personas con epilepsia van a sacar el certificado de discapacidad, no todas se lo van a dar a aquellas que realmente tengan una situación de vulnerabilidad social que les permite una correcta integración. Es decir, ¿por qué? Porque a veces con una epilepsia, no sé cómo decir, pero una forma de epilepsia que con un tratamiento médico que lo puede obtener la cobertura al 100% por la ley, no va a necesitar el certificado de discapacidad, ¿sí? Ahora, si esa persona, por ejemplo, ya por su diagnóstico, no pasa los exámenes preocupacionales, no puede conseguir trabajo, no puede, o sea, ahí ya entramos en la respuesta del derecho desde el aspecto de discapacidad, ¿sí? Bien, entonces para tenerlo en claro, no necesariamente por tener epilepsia implica que nos tengan que dar un certificado de discapacidad. No es un derecho directo, digamos. No es que no es un derecho directo, o sea, es un derecho certificado de discapacidad siempre y cuando se den los requisitos para obtener ese certificado de discapacidad. Bien. Es decir, además de acreditar que vivimos con epilepsia, debemos acreditar otras condiciones, otras situaciones más. Claro, porque si solamente con medicación vos llevas una vida normal, trabajás, estudiás, etcétera, no necesitas el certificado, ¿sí? Ahora, si por ejemplo te ocasiona problemas que no podés conseguir trabajo, que te ocasiona problemas que, o sea, no podés estudiar o no podés realizar una vida normal, entonces ahí sí tenés que sacar el certificado de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una protección. Igualmente,
mucha gente le tiene miedo al certificado de discapacidad y en realidad no hay que tenerle miedo al certificado, ¿sí? Primero, Esa es en una primer consulta lugar, también muy frecuente, de que no se animan a claro, sacarlo o creen que le van a poner un sello en la frente que te diga persona con discapacidad y nunca más vas a conseguir trabajo. no, no, ¿Qué en primer hacemos? lugar, sí, muy bien. En primer, linda la pregunta. En primer lugar, el certificado de discapacidad no afecta la capacidad jurídica, ni de derecho ni de ejercicio. Es decir, eso quédense tranquilo, inclusive todos somos capaces jurídicamente de derecho. Por ejemplo, una persona en estado de coma también es titular de derechos. O sea, lo que Ujú. se restringe en algunas situaciones es la capacidad de ejercicio, pero para personas que tengan un problema de salud mental tal que no les permite manejar su propia vida, administrarse a sí mismas o que pueden resultar peligrosas para sí mismas o para terceros. O sea, en ese caso es otro tema, es otro proceso que se llama proceso de determinación de la capacidad, que no tiene nada que ver con el certificado, nada que ver. Es un proceso de determinación de la capacidad para otro tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, Bien, primero, no confundir el certificado de discapacidad con este proceso que antes se llamaba declaración de insania o curatela. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el porcentaje de discapacidad que una persona tenga. Una persona puede tener un 5% o un 90%. El certificado de discapacidad tiene que ver con la desventaja en la integración social. No tiene que ver bien. con el porcentaje de discapacidad. Es un dato sensible en salud, por lo tanto, no queda expuesto. O sea, se puede comprobar su autenticidad, pero ¿Qué no, si significa que yo sea un no lo dato sensible muestro. para quienes no están habituados a esta terminología? Bueno, es la ley de protección de datos, que los datos de salud son datos sensibles, por lo tanto, no se pueden divulgar, gozan de confidencialidad y en este caso, el certificado de discapacidad, si una persona no lo exhibe o no lo usa, nadie puede saber que tiene un certificado de discapacidad. Sí se puede comprobar su autenticidad a través de un código de barras y determinadas características, pero tampoco va a afectar el nombre de la persona, no queda registrado en el DNI. Viste que a veces muchas mamás me decían, ¿le queda anotado en el DNI al nene? No, señora, no, quédese tranquila. Es más, en algunos casos, el certificado es una protección de la persona. ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad que nos da una cobertura médica y social en forma integral, ¿sí? Sí. Es también, más allá de eso, una herramienta de planificación sucesoria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo dejar protegida a la persona con discapacidad cuando el titular no esté? Por ejemplo, si yo tuviese un hijo con epilepsia de un estadio tal que tuviese que sacar el certificado de discapacidad, el hecho de contar con el certificado lo que va a hacer es darle una protección. Por ejemplo, va a darle derecho a la pensión derivada, a la asignación por hijo con discapacidad, etcétera. Es decir, es muy importante, a veces inclusive es un medio para ser afiliado obligatorio en línea recta de cobertura de obra social. Bien, Otro estoy tema, viendo los comentarios del chat que son varios los que están llegando, y a hay ver, personas que dicen, no entiendo, o sea, supuestamente por la ley de epilepsia tenemos cobertura, una cobertura integral al 100%. Sin embargo, la obra social me dice que me va a cubrir nada más que el 40% del levetiracetam, porque no está en el vademecum. bueno, esto es muy importante, esa pregunta, porque, en primer lugar, es una ley. La ley tiene rango superior al programa médico obligatorio y, por supuesto, está por sobre el vademecum interno. Es decir, que el hecho que no esté contemplada en el vademecum es un problema de la obra social. Si el medicamento está aprobado por el ANMAT para la patología y es un medicamento que se
prescribe para esta patología, entonces la obra social por la ley de epilepsia se lo tiene que cubrir al 100%, pero un derecho existe en la medida que uno lo exige, si no es una utopía. Por eso es importante el acceso a la información, porque si no, esa persona cuando le dicen el 40% se va a quedar con esa idea y no va a reclamar el 100% que le corresponde, ¿sí? Hay un amigo, muy amigo, abogado, que siempre me dice, la administración no habla, escribe. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta también. Si vamos a hacer un reclamo en la obra social, lo hagamos por escrito, por duplicado, pidamos que nos sellen, que ponga la fecha, que nos ponga, que aclare quién recibió la nota, porque si no ocurre que, me ha pasado muchas veces, de tener que solicitar medicamentos o alguna práctica, y se hacen los distraídos, por no decir otra palabra Sí. en la obra social. Tal cual. Y ahora, después de la pandemia, todo esto se simplificó. ¿Por qué? Porque enviando un email con la receta y todo, y con el texto, ya queda documentado por el email, o con capturas de pantallas, si es que lo subiste al portal de la prepaga o de la obra social, o por WhatsApp. Es decir, lo importante es que todo quede documentado. Siempre que uno va a reclamar, tiene que quedar documentado, porque si no, es como vos decís, Fernando, no existe, y las palabras se las lleva el viento. Me dijeron por Bien. teléfono que es el 40, no, mándele un mail pidiéndoles que se lo diga por escrito, qué cobertura le otorga, etcétera, ¿sí? O una carta documento, lo que fuere, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían los pasos para reclamar con obra social? Primero, bueno, mando un mail, tal vez no me contesten, o me dicen que es el 40, ¿y cómo sigo avanzando en el reclamo? ¿Tengo que buscar Bueno, directamente un abogado? ¿Te tengo que llamar? ¿Cómo hacemos? Bueno, mire, en primer lugar, muy bien, hay que documentarlo, pues ya sea subiendo al portal, porque algunas prepagas obras sociales te piden que subas las recetas, autorizaciones al portal, otras te piden que los mandes por email, otros te piden que lo hagas por WhatsApp. Cualquiera sea el medio que quede documentado, uno tiene que hacer el pedido y lo tiene que hacer al 100%. Si ya le dan la respuesta con el 40, con el 70, ya con eso tenés habilitada la vía judicial para la exigencia del derecho. Ahora, si no te responden en una semana, mi consejo es envíe una carta documento y luego inicie una acción judicial. La justicia es la vía por excelencia para exigir un derecho. Hay muchísimos abogados que se dedican a salud ahora. Yo estoy en Buenos Aires, o sea, y Espacio Epilepsia es todo el país. Hay muchos abogados que, por ejemplo, desde Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia, desde los consultorios jurídicos gratuitos de los colegios públicos de abogados de cada lugar, ¿sí? Tienen consultorios gratuitos y generalmente algunas ONGs también tienen abogados gratuitos. Es decir, no, puede ser un abogado particular o también puede ser uno de los abogados de acceso gratuito. Si uno tuviese, por ejemplo, una pensión no contributiva, que ya es contra el Estado, una de la provincial, también se puede recurrir al defensor del pueblo, ¿sí? Pero y si tuviese una prepaga, uno puede recurrir a defensa del consumidor, también que es gratuito. Pero en general conviene, mi experiencia es que la mejor solución es un proceso urgente en la justicia, ya sea un amparo, una medida autosatisfactiva, una medida cautelar, de acuerdo a la legislación de cada provincia, de cada lugar, ¿sí? ¿La obra social también nos tiene que cubrir tratamientos psicológicos si consideramos que nos hace falta? Por lo que mencionaste que, según la ley de epilepsia, debería ser un abordaje integral. Integral, sí, pero es integral específico. Solo tenés derecho al 100% de la psicología cuando tenés certificado de discapacidad. Cuando no tenés certificado de discapacidad es específicamente lo relativo a la epilepsia. El tratamiento psicológico, si bien puede estar relacionado, tenés solamente garantizadas las 25 sesiones anuales de acuerdo al programa médico obligatorio, ¿sí? Bien, entonces en ese caso sí sería conveniente tramitar el certificado de discapacidad. Sí. Es muy complicado. ¿Cuántos años nos hace falta para tramitar el certificado?
Sí, espera que te interrumpo, pero antes de Sí. contestarte eso, el tema es también si, a menos que si tuvieses una de las formas de epilepsia que Ujú. entra dentro de la consideración de POF, o sea, de enfermedad poco frecuente, ahí sí puedes pedir el tratamiento psicológico sin CUD. Ahora, para tramitar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, no, al contrario, miren, después de la pandemia hay un antes y un después, ¿sí? Está todo en muchos lugares, inclusive se manda un email a la Junta Médica, está descentralizado, si bien el certificado de discapacidad se emite o depende a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, está descentralizado en las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se tramita todo por internet, se pide el turno, se llenan los formularios, las planillas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el partido Vicente López, mandas un email a la Junta de Vicente López con los informes médicos y así cada provincia o cada jurisdicción tiene pero las normas son las mismas, las planillas son las mismas, y el certificado es el mismo para todo el país. Bien, Y generalmente está tardando un mes, inclusive todos los certificados que están prorrogados por el tema de la pandemia, pero conviene ya empezar a sacar turnos si la gente necesita tramitarlo. bien. Y para poder tramitarlo tengo que ir munido de algún certificado médico, Mira, de en qué. principio, Sí. fundamental el informe médico, ¿sí? Y hay una planilla que tenés que llenar que se baja de la página de Argentina Gobar, que es una planilla de solicitud que a veces se puede completar online y una planilla para epilepsia. Sí, hay una específicamente para epilepsia. Y que esa la llena el médico. Bien, 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 bien. Fantástico. Genial, entonces, eso va quedando muy claro. Vos sabés que Mm. incluso las obras sociales más costosas, estoy viendo los comentarios, que se están haciendo los boludos con la medicación, si me disculpa la palabra, OSDE que no quiere cubrir y muchas otras que no quieren cubrir la medicación. Y te están mandando o los usuarios, o los afiliados, a que tramiten el CUT. ¿Por qué actúan de esa No, manera? no te pueden obligar. Y te explico por qué. Porque si es un agente del seguro de salud, la regulan, tienen el reintegro del Estado, por eso te hacen sacar el CUT, ¿me entendés? Es una cuestión económica, pero en realidad no se necesita sacar el CUT para la medicación de epilepsia, en O sea que absoluto, el medicamento ¿sí? que debería pagar que debería pagar la prepaga, lo termina pagando el Estado. Por eso a la prepaga le No, conviene a ver, que saques el CUT. no, solo las prepagas que desregulan. Es decir, porque las que, cuando una vez, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando uno tiene, en relación de dependencia, uno tiene una obra social y a su vez te da un plan superador. Por ejemplo, qué sé yo, hace Swiss Medical, ¿no? Suponete. Osadra, OSDE, qué sé yo, OSDE, Swiss Medical, qué sé yo, actúan ahí como plan superador, pero la obra social tiene el reintegro del Estado por ser agente de seguro de salud. La prepaga directamente no, ¿sí? Pero Bien. te lo dicen a propósito, obviamente, pero porque no todo el mundo ejerce su derecho. ¿M? Entonces, te dicen que no, te obligan a sacar certificado cuando saben que mucha gente no lo quiere sacar, ¿sí? Y que no es necesario, por otro lado. Igualmente, lo discuten en tribunales. Ahora, eh, por ejemplo, de tanto litigar, hay algunas prepagas que están ya aceptando el tema de la medicación al 100%, ¿sí? Pero bueno, es un tema. Y pasa lo mismo con diabetes. Diabetes también es todo al 100% y sin embargo la gente tiene que litigar para acceder al 100%, ¿sí? Eh, Pareciera sí. que hay un problema frecuente con el levetiracetam, que es uno de los medicamentos Sí. anticonvulsivos, bastante costoso, y que las obras sociales no lo quieren cubrir, y estoy viendo en los comentarios que hay pacientes que están tomando levetiracetam y le dicen, no, no te voy a dar ese medicamento, te damos otro, No, no, que no no, es o sea, indicado por el neurólogo. no, Y si no entonces te en ese caso, funciona, toma otro medicamento más hasta que te funcione. O sea, te están obligando no, a tomar otros medicamentos.
Eso es un horror, primero, es un horror, porque en primer lugar, el único responsable del tratamiento es el médico tratante. Entonces, la obra social no te puede cambiar el medicamento, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer ahí cuando se lo cambian, ir al médico y decirle, doctor, ¿me puede este medicamento corresponde o usted mantiene o sostiene su informe? Si el médico sostiene su informe, nadie puede cambiar ese medicamento. Se llama la prescripción de justificación por marca. Es decir, que el médico puede decir, por ejemplo, que yo, leve tiracetam, justificación por marca, no es cambiable porque es el medicamento más adecuado para su patología. Firmado y sellado, nadie le pueden cambiar. El derecho a la sustitución de una medicación por otra es del consumidor, no de la prepaga ni de la obra social, es decir, del beneficiario o del paciente, ¿sí? Entonces, tienen que tener en claro eso, que nadie les puede cambiar el medicamento. Lamentablemente van a tener que exigirlo judicialmente, ¿sí? Ok, ok. Y también hay algunas personas que están intentando usar cannabis indicado y tampoco se lo está cubriendo incluso PAMI, por ejemplo. También hay que Bueno, judicializarlo. y lamentablemente sí, porque está aceptado, ya inclusive hay un programa de cannabis, es decir, que y justo es para epilepsia, así que evidentemente va a tener que judicializarlo. Sí, lamentablemente sí. Acá hay otro usuario que dice que si haces un reclamo a la obra social, después te echan, o intentan echarte, o te complican la permanencia como afiliado, o incluso te rechazan que te afilies. Mire, Entonces, en primer lugar, sí, no hay que tener miedo a esto, porque en realidad si la prepaga es grande o la obra social es grande, uno es un número en la prepaga, o sea, no hay nada personalizado, y si no, todo lo que hacen amparo estarían discriminados. En realidad no, hay algunas obras sociales chiquitas en mi experiencia que sí, por ejemplo, tomaron una represalia, por ejemplo, la UOM. La UOM le habló con la patronal e hizo que despidieran al empleado, pero la UOM, o sea, no te estoy hablando médicos, OSDE, OSECAC, ninguna de esas te van a discriminar. Otro tema muy importante que se relaciona con esta pregunta es, ¿qué pasa? Supónganse que yo me quiero afiliar a una prepaga, ¿no? Y tengo como un diagnóstico preexistente de epilepsia. Bueno, entonces, en primer lugar, hay que saber lo siguiente. Hay sistemas de cobertura obligatoria donde vos te puedes afiliar y no importa si tenés una preexistencia. Por ejemplo, una persona con epilepsia puede ser monotributista o en relación de dependencia y tener una obra social cualquiera, y nadie lo puede rechazar ni discriminar por tener epilepsia. Pero, ¿qué pasa si yo me quiero afiliar con mi diagnóstico de epilepsia a médicos, a Swiss Medical? Primero tengo que decirlo, porque ellos están obligados a afiliar a cualquier persona que se quiera afiliar con preexistencia o sin preexistencia. Pero, tiene el derecho de cobrarte un plus por preexistencia. Y ahí es un tema, porque el plus es bastante caro. Por eso conviene, en ese caso, con un diagnóstico previo, afiliarse a una obra social de cobertura obligatoria a través del monotributo, de un trabajo, etcétera, y no a una prepaga. Total, la cobertura va a ser la misma, los médicos van a hacer lo mismo, lo único que va a variar va a ser la hotelería. Ahora, otra ¿cómo cosa, sería eso hay que tener una en obra cuenta... social de cobertura obligatoria? Espera un Sí. segundito, que si no se me va la idea. Entonces, otra cosa diferente es, ¿qué pasa si mi hijo es el que tiene epilepsia? Entonces, voy yo a afiliarme a la prepaga, me afilio y afilio al niño. Y no me quieren afiliar o me quieren cobrar un plus por preexistencia por mi hijo. No corresponde, porque el plus por preexistencia solo se aplica al titular de la obra social, no al afiliado obligatorio. Y esto es muy importante, es solo para prepagas. Ahora, cuando, por ejemplo, ¿cuáles son las obras sociales de cobertura obligatoria? Todos los agentes de seguro salud de la nación que tenés por monotributo, o por servicio doméstico, ¿sí? O por monotributo social, qué sé yo. OSECAC, OSDOP, OSEC, OSUTGRA, Construir Salud, Gastronómico, Sanidad, etcétera.
las tenés tanto por monotributo como por... Hay 300 obras sociales. El listado está en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y diferente, las de cobertura privada son las prepagas. Médicos, Swiss Medical, Galeno, CEMIC, etcétera. Obras sociales como las sindicales, como IOMA o como UPCN. Yo tengo, por ejemplo, Unión Personal, porque es la que me corresponde en función de mi trabajo. ¿Sí? Perfecto. Unión Personal es un agente de seguro de salud, es una obra social obligatoria, así que no tenés problema. Y si te corresponde por el trabajo, perfecto. Ahora, si vos querés un plan superador a ACOR, el tema es que ahí te pueden cobrar el plus por preexistencia si es que el diagnóstico es anterior a tu afiliación al plan superador. Y diferente es el caso de IOMA. IOMA es una obra social provincial que depende de la provincia. Entonces no te puede discriminar ni cobrar plus por preexistencia. Bien, tiene que cumplir la ley de epilepsia. Entonces, sí. te menciono IOMA porque es una de las consultas también. Y igualmente IOMA tiene, ahí recurrís a la ley de epilepsia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, tiene su propia ley. Exacto, perfectamente. Sobre el CUT, si se nos vence, no hay ningún problema, porque hay algunas prórrogas ahora, no hay que tener miedo a eso. Sí. Pero hay que pedir la renovación igualmente, no hay que quedarse dormido y hay que pedir la renovación porque tarda bastante, ¿sí? Y tarda 1 o 2 meses, qué sé yo, más o menos. Claro. Acá hay otro usuario que dice que le negaron el CUT por no tener epilepsia refractaria. Es decir, que asociaron en la Junta Médica que aparentemente que solamente si tenés epilepsia refractaria podés tener derecho al CUT. No es así. No es así. No es solo tener epilepsia refractaria, es cualquier tipo de epilepsia que te provoque una desventaja en la integración social, ¿sí? Lo que hay que hacer es cuando se lo rechazan, pedir el rechazo por escrito. Hay la posibilidad de una segunda junta y si en la segunda junta te lo rechazan, ahí pasa a la justicia para reclamar el CUT. Bien, fantástico. Muy bien, están llegando varias preguntas. Pareciera que el problema con las obras sociales en general, sigue siendo bastante complejo que no quieren ofrecernos la cobertura al 100%. ¿Y qué pasa con las cirugías? Que también me está preguntando alguien. Porque las cirugías son costosas, son neurocirugías, y si queremos acceder a los estudios para ver si podemos tal vez disminuir la frecuencia de nuestras crisis o eliminarlas completamente, esos estudios deberían estar cubiertos. Sí, tal cual. Lamentablemente por la ley de discapacidad. No, por la ley de epilepsia. Tengo un montón de amparos por la ley de epilepsia pidiendo la cobertura de los estudios video EEG con internación y monitoreo, más previos para la cirugía de colocación de electrodos y esas cosas. Sí, bien. Tengo varios amparos basados solo en la ley de epilepsia. Si tienen certificado de discapacidad, obviamente se facilita todo, pero sin certificado yo tengo varios amparos favorables basados en la ley de epilepsia. Y aparte, inclusive, todo lo que es cirugía es PMO también, o sea, programa médico obligatorio, y todo lo que son prótesis internas son al 100%, independientemente si tiene o no tiene certificado de discapacidad, si tiene o no tiene epilepsia. Excelente, fantástico. Vos comentaste sobre la conformación del grupo familiar, que el titular del grupo familiar es el único que le pueden cobrar algún plus. Los hijos o hijas que tenemos a cargo, ¿hasta qué edad pueden estar afiliados nuestros hijos con epilepsia? ¿Hasta qué edad pueden pertenecer a nuestra obra social?
Bueno, primero es hasta la mayoría de edad o a menos que estén estudiando, entonces que pruebes que estás estudiando, creo que algunas dependen hasta los 25, pero si tienes certificado de discapacidad ya no hay tope, si no se tiene que independizar después de que se emancipa o que se independiza, ¿no? Por estudios, trabajo, etcétera. Bien, entonces, que si está afiliado a una obra social, tiene la cobertura al 100% independiente de la edad. Sí, pero aparte suponete que tu Sí, hijo tiene epilepsia, ¿no? O sí. cualquier niño tiene epilepsia, crece, llega a los 18, tenía una obra social a cargo del padre, pero ese chico se independiza, puede hacerse monotributista con la misma obra social, sin certificado y tener cobertura obligatoria. El tema es, Ujú. si tenía certificado, puede seguir a cargo del padre, ¿entendés? Pero Sí, en realidad es hasta la mayoría de edad, o si estudia hasta, creo que los 25, una cosa así. perfecto. ¿Cómo, cómo se usa la ley de enfermedades poco frecuentes? Es otra de las consultas que está llegando. Bueno, es muy importante la ley que la conozcan. También es una ley nacional, es la 26689, la que adhirieron la mayoría de las provincias. Es para aquellas enfermedades que tienen una incidencia menor a 1 entre 2.000 habitantes, es decir, que en relación a la situación epidemiológica del país es muy pequeña la población que lo padece. Esta ley Bien. garantiza toda la atención integral, especialistas fuera de cartillas, tratamientos, estudios genéticos, eh, todo, medicamentos, toda la atención es integral. Hay que exigirla. Nadie la exige, nadie la pide porque no la conocen. O sea, nos está haciendo falta más información y formación en la normativa sobre discapacidad. Nos hacen falta Ujú. más charlas con abogados y abogadas. Sí, o información, sí, Sí, hay que leer sí. lo que está escrito también, sí, sí. Y por ahí que los usuarios o personas que están de alguna manera sufriendo, porque yo creo que la epilepsia se puede vivir y disfrutar como cualquier otra situación de salud, o sufrirla, si la verdad estamos luchando con obras sociales que nos miran con mala cara, que no nos cubren lo que nos tienen que cubrir. Entonces es importante que tengamos todos los Sí, recursos, que nos sí, formemos, que aprendamos, es que nos un tema. integremos a espacios como este, espacio de epilepsia u otros, espacios de personas con discapacidad, espacios de personas con enfermedades poco frecuentes, que llamemos a las organizaciones del Estado que tienen que garantizar nuestros derechos, eh, que no Sí, nos es un quedemos tema. dormidos, porque si no, Sí, es un tema, porque uno no solo tiene que paliar el diagnóstico, sino que tiene que paliar con estos obstáculos que te evitan acceder a la cobertura. Entonces, la única manera es el acceso a la información. Es lo único que te empodera y te posiciona diferente frente al reclamo, ¿sí? Entonces, sí, lo importante es muy importante la función que cumplen estos espacios, porque vos le estás dando información al público que quizás antes no tenía y que ahora tiene como herramientas para ir, preguntar y buscar y ver cómo acceder. La respuesta al derecho es maravillosa para la salud. La salud es un derecho humano en nuestro país y esto no es una utopía, ¿sí? O sea, el tema que esté garantizado constitucionalmente me posiciona diferente, no me importa si no me acuerdo el número de la ley, lo importante es que sepa que está garantizado el acceso integral a la cobertura de salud. Esto creo que es el mensaje más fundamental de esta charla. sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, Podemos hacer uso de denuncias por discriminación. Hay varias personas que se han sentido discriminadas o cuando se dieron cuenta que tenían epilepsia porque convulsionaron, porque se puede manifestar a cualquier edad, y desde que se evidenció, bueno, fueron echadas de su trabajo o de cierta manera dejadas de lado, o aparece el techo de cristal, que es algo que sufren mucho las Sí, mujeres, ¿no? Que no te permiten ascender o llegar a ciertos puestos bueno, por machismo, ¿no? Porque se considera que son exclusivos
para varones, que es una construcción social anacrónica, pero que sigue vigente, lamentablemente. ¿Qué hacemos si nos discriminan? Bueno, en la discriminación, si te discriminan específicamente con respecto a epilepsia, no solo tenés la denuncia ante el INADI, sino también tenés ya la ley, al considerar y dar por hecho que es la discriminación en epilepsia es una posibilidad, lo que se puede hacer es iniciar acciones por daños y perjuicios, porque en realidad lo que más le duele y lo que solamente puede torcer la voluntad de los efectores es que le hagas un daños y perjuicios, es decir, la parte económica es lo único que mueve y cambia la política de los efectores. Entonces, el tema es, primero, la ley 23.592 de discriminación, de antidiscriminación, la ley de epilepsia, donde específicamente contempla discriminación por epilepsia, es decir, ahí te habilitan para los daños y perjuicios y también para las denuncias ante el INADI, ¿sí? Bien, es importante que si alguien no lo sabe, si alguien necesita asesoramiento en el INADI, puede llamar al 168, es un número de 3 dígitos, súper fácil de recordar, funciona a las 24 horas, desde cualquier lugar del país se puede llamar, y ahí uno ya puede empezar a tener un contacto, un canal de diálogo en el que nos van a asesorar cómo hacer la denuncia. Pero bueno, no deja de ser una vía administrativa y muchas veces hay que llegar a lo judicial. Bueno. Muy bien, Sí. doctora, ¿cómo la estás pasando? Bien, muy bien. Esto del Instagram es diferente, pero es muy divertido. Vos estás acostumbrada a dar muchas charlas. Sos una referente nacional de discapacidad, sos muy conocida. Sin embargo, Bueno, es la primera en Instagram. así que, bueno. No, la charla en Instagram es la segunda. La primera la di en pandemia y la sufrí, Bien. te juro, porque, bueno, esta gracias a que vos me diste unos tips, más o menos, me conecté rápido. Bueno. Me alegro mucho. Hay algunas personas que son docentes que están comentando que tienen alguna dificultad para que le asignen otros cargos. No terminan de hacer discriminación también y volvemos a los temas tal vez ya charlados. Sí, pero bueno, eso ya es un tema porque hay un estatuto docente específico, eso ya va a tener que consultar a un abogado laboralista, ¿no? Bien, y ahí vuelven a consultar sobre la autorización para poder recibir cannabis. Bueno, si el médico da la prescripción, lo tiene que exigir y si no, como siempre, lo último es la exigencia judicial, ¿sí? Bien. La O sea, respuesta es a la importante justicia, contar con... sí, la respuesta a la justicia realmente es muy favorable para la gente, o sea que es la vía por excelencia para exigir el derecho. Lamentablemente, sí, se produce una judicialización de la salud, pero tiene un efecto, yo siempre digo positivo y otro negativo. Negativo es que uno que tiene que recurrir a la justicia, y positivo porque después de varios reclamos se logra cambiar la política de los efectores, ¿no? O sea que es un efecto de advocacy desde la sociedad civil. O sea que no dejen de reclamar y no dejen de hacer las denuncias también si tienen un agente de seguro de salud en la Superintendencia del Servicio de Salud, porque ahí generamos también un reclamo para que la autoridad de aplicación que no está funcionando comience a funcionar. Es decir, que si la obra social no está cumpliendo su deber, tenemos también la Superintendencia de Seguro de Salud, donde se pueden hacer denuncias. Es que hay que hacerlo, pero para que quede registrado, no porque esperen que les va a dar un resultado, porque en mi experiencia, lamentablemente, la superintendencia no da mucho resultado porque los dictámenes no son vinculantes y por lo tanto no son ejecutables, solo sirven de prueba, pero el generar tantos reclamos, esto hace que la superintendencia en algún momento lo incorpore específicamente en el PMO en forma clara y se solucione y se evite la judicialización. Mucha judicialización tiene que ver con la falta de acción de los responsables de la administración pública. Y algunas,
de acuerdo completamente. Algunas veces, te cuento una experiencia personal. La obra social no me quería cubrir una cirugía. ¿Y qué hice? Bueno, fui a la superintendencia, todavía estoy esperando que me contesten. Sí. Fui a la Defensoría del Pueblo, pero cuando junté toda esa documentación de que ya tenía las denuncias en la superintendencia, en la Defensoría del Pueblo, y fui a la justicia, fue mucho más fácil. Pues ya tenía acreditado todos mis reclamos en la obra social, siempre por escrito, entonces ya tenía una suma, todo un corpus de reclamo, y fue mucho más fácil el resultado del amparo Claro, favorable. O sea, la abogada que totalmente. tenía un montón de evidencia, un montón de prueba para aportar. Sí, No hay sí, que siempre quedarse, es no hay que bueno. dormirse. No, para nada, para nada. Muy bien, Bueno, muy bien. Bueno, doctora, ¿algún mensaje final que nos quieras dar? No es sí, porque sea la última vez que vamos a charlar muchas veces más, te vamos a seguir invitando. bueno, gracias. Lo importante, bueno, es que sepan que se puede acceder a la cobertura integral de todo lo que es el diagnóstico de epilepsia, con o sin certificado. Y que, bueno, la diferencia está en los beneficios sociales. Y bueno, y estoy a Bien. disposición de ustedes y muchas gracias por invitarme, Fernando, y un saludo a todo Espacio Epilepsia. Muchas gracias a todo el equipo de Espacio de Epilepsia. Hay algunas otras consultas que se hicieron, pero son específicamente consultas médicas. La doctora, si bien es doctora, es abogada, así que Sí. pueden hacernos llegar esa consulta al espacio, y siempre es importante que mantengamos diálogo con nuestros profesionales, ya sea de la salud o del derecho. No nos Ujú, alcanza con las redes sociales, más allá de que tienen un papel muy importante. Y gracias a las redes sociales estamos acá charlando y nos ujú, acercan, pero recurramos a nuestro médico, le pidamos que nos asesore para tramitar el CUT, si así nos hace falta, que nos certifique ujú. nuestro estado de salud, eh, y guardemos todos los papeles, por si alguna vez es Totalmente. necesario acceder, o sea, llegar a un amparo. No tenemos nada. Per- Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos, ¿eh? Si Adiós. alguien te quiere buscar, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te andés vos? Yo estoy en todo lo que es capital y provincia de Buenos Aires. Si Bien, querés, dejo mi mail, que es muy fácil, es mi Bianco, o sea, M de María y de Inés, Bianco con B larga, 777 gmail.com. perfecto, porque ahí están consultando. Parece que ya Bueno, ok. hay personas que Bueno, quieren adiós. contactarse. Hasta luego. Muchas Chau, gracias. chau. Saludos de todo el equipo de Espacio de Epilepsia. Vamos a seguir con Igualmente. estas charlas. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao.